Desde el pasado sábado estamos oyendo este texto, capítulo 23 del evangelista San Mateo. Un texto que puede ser para nosotros una gran ayuda para cuestionar, valorar mejor nuestra vida religiosa. Qué necesario es valorar a veces cómo vivimos la religión personalmente, como familia, también como grupo, como parroquia. ¿Por qué? Podemos cometer errores y estar llevando una experiencia religiosa que no es la que Dios quiere. No olvidemos el tema del sábado. Estos escribas y fariseos se habían apropiado de un don que no era suyo y estaban actuando con una autoridad que ya no era la de Dios, sino una autoridad que ellos en sus caprichos, criterios imponían. Y por eso el Señor, ante esa situación, advierte el riesgo, el peligro de una religión mal llevada, mal vivida. ¿Qué puede pasar cuando la religión es mal llevada, mal realizada? El efecto no va a ser bueno, porque el resultado no va a ser lo que el proyecto de Dios quiere para uno, que amemos como Cristo amó. Al contrario, cuando la religión se va llevando de manera equivocada, el problema será que se van a afianzar más nuestras actitudes negativas. Nos haremos más soberbios, más orgullosos, gente intransigente, gente que en lugar de atraer con la religión, hace la vida de la religión más grave, pesada, para otros la decepciona. Nos ayuda esto a entender las críticas de algunos hacia nosotros, que cuando nos ven en nuestra práctica religiosa y nos comparan con actitudes concretas que tenemos, ¿cuántas veces dicen, ¿de qué le sirve? ¿Para qué va? No entiendo por qué reza tanto, por qué va a misa. A veces, en el fondo nosotros no lo descubrimos, pero mucha gente se da cuenta. La religión que expresamos ya no es la de un amor que nace de Dios, es la religión que yo estoy haciendo a mi capricho. Hoy, mañana y el miércoles vamos a oír este discurso con 8 quejas que el Señor va a presentar a los fariseos. Vuelvo a insistir, al oír fariseos, no pensemos en la gente del tiempo del Señor solamente. Es una experiencia de una religión que no se está llevando bien. Y entonces va a proponer como 8 puntos para valorar y nos deben servir para examinarnos y preguntarnos entonces a todos esos niveles qué religión realmente cristiana estamos manifestando a los demás, la que el Señor propuso en su revelación como Dios, o la que yo quiero y la que mis caprichos equivocadamente están llevando. ¿Qué nos presenta el tema de hoy? 4 puntos significativos. El primero, de personas que cierran a otros el reino de los cielos. Una primera expresión dura, pero que tiene una gran razón. Personas que con su enseñanza o sus ideas vamos distorsionando el mensaje de Dios, presentando una idea e imagen de Dios muy equivocada, que conviene simplemente a mis ideas, pensamientos y caprichos. De tal forma que esto distorsiona la verdad de Dios. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de mis caprichos, es lo que Cristo pide.
¿Cuántas veces una pregunta que debiéramos tener presente siempre en nuestro actuar religioso es: ¿esto es lo que Dios quiere de mí o lo que yo quiero? A veces Dios nos va a pedir cosas que tú no quieres, pero a veces nuestra reacción es cuando Dios me pide algo que yo no quiero. Soy el fariseo que se molesta, que se enoja, porque ya no es como yo quiero, ¿no? Sorprende ver en la iglesia actitudes de ese tipo, ¿no? Personas que desde grupos, cuando ya no es como ellos quieren, se van, amenazan, se alejan. Cuando ya no es como mi capricho dice, me molesto hasta con la iglesia. Todo ha cambiado, ya no es como antes, ¿no? Y hasta empezamos a hacer críticas de todos, del obispo, del papa, sacerdotes, porque ya no es como yo quiero. Ya no son las cosas como yo las he estado haciendo siempre. Y argumentamos igual que los fariseos. Recurrimos a la costumbre y a la tradición. Y no será nada extraño oír: es que la costumbre, es que la tradición ya no acepta nada más. Y por eso yo me voy, porque ya no se hace como siempre se ha hecho. Y no se diga en otros temas y en otras situaciones que vamos a veces formando en nuestro criterio. Cuántas cosas que estamos viviendo, que no es lo que Dios quiere, es mi capricho. Y por eso actuamos de una forma en la que hasta le comunicamos a la gente una forma de Dios muy equivocada. Le cerramos la puerta. A veces ideas de Dios como un Dios que castiga. Ya tú no tienes derecho a acercarte a Dios. Me sorprende todavía oír personas que preguntan: Padre, ¿yo sí puedo acercarme a la iglesia, a misa? Digo, claro que sí. ¿Cuál es el problema? A veces traen un problema moral que no pueden confesar, no pueden comulgar, porque son personas que estuvieron casados por la iglesia, se separaron, se volvieron a casar. Pero de repente alguien les dijo: es que tú ya no puedes ir a la iglesia. Tú ya no tienes derecho a acercarte a misa. Y a veces uno se admira con este tipo de expresiones, y lo que a veces llama la atención es quién se los dijo, porque la persona que se los dijo es alguien muy cercana, alguien que está en un grupo, o hasta hasta alguien que muy cercano que equivocadamente le dio el consejo: no te acerques, tú no tienes derecho. Por eso habría que valorar, preguntarnos nuestra idea de Dios, nuestra experiencia, ¿realmente es lo que Dios quiere o lo que yo quiero? ¿Realmente es lo que Él pide o el capricho que yo tenga? Como consecuencia, y bien viene el segundo momento, hacemos prosélitos que como resultado van a ser peores que nosotros, dice el Señor. No es la culpa de ellos, es la mía, que le transmite una imagen negativa. ¿Y cuántas veces hasta los vemos en los trabajos de la iglesia? Le decimos y le transmitimos nuestro malestar a quienes están llegando a veces a la comunidad, y a veces esos mismos se convierten en gente crítica de la misma iglesia, porque el resultado de tu palabra es ese, y es hacer un prosélito semejante, y a veces el alumno supera al maestro, peor que tú. Y es una realidad que vivimos. Ya no se busca el reino, ya no se busca la alegría de la salvación que se debe ofrecer. Simplemente se está actuando
con una actitud que como resultado hará un enemigo más de la iglesia. A veces se va una persona muy significativa de la iglesia, o una comunidad o un grupo, y detrás de eso se van varios que piensan como esa persona, que por lo que se les dijo esa persona adquieren actitudes contra la iglesia. Se ha hecho un prosélito, y peor que uno. ¿Cuántas veces tendríamos que pedir perdón a Dios porque hemos comentado, transmitido enseñanzas equivocadas, y porque hemos alentado el sentir negativo de una persona hacia la comunidad, hacia el grupo, hacia la persona o hacia un hermano? Y lo alentamos en nombre de Dios y lo fortalecemos hasta con textos bíblicos, porque a veces hasta somos especialistas en argumentar todos nuestros malestares con la palabra. Hay de ustedes que hacen prosélitos y los hacen peores que ustedes. Habría que preguntarnos, ¿no haremos esto desde el hogar? ¿No hemos hecho también esa labor con los que están más cerca, diciéndoles, comentándoles, afirmándoles cosas que no son? Por eso vale la pena preguntarse, cuestionarse y valorar cómo vivimos la religión. Continúa la imagen y presenta un tercer momento: los que juran por el oro del templo. Una expresión que quiere decirnos, cuando un interés personal todavía se fortalece con un capricho material, el riesgo de perder totalmente el sentido de Dios es más grave, porque hacemos del dinero nuestro Dios. Y la religión puede ser un comercio, y la religión puede convertirse en una experiencia cuyo objetivo ya no va a ser la salvación, va a ser el dinero, el bien material. Y por eso la advertencia, que tu corazón, tu capricho no domine, y que unido a un interés equivocado, hace que tu religión se pierda totalmente y nos puede llevar a una religión que busco, que quiero, en la que solamente mi deseo es el que quiero, un bien material. ¿Cuánta gente abandona a Dios porque le han dicho que la Santa Muerte tiene más poder y da más dinero? Hay gente que se ha convertido en un fiel de esta devoción porque su interés material domina, porque su interés impone. Pero no son solamente de ese tipo las situaciones. A lo mejor también es mi interés, a lo mejor hasta como sacerdote puede ser mi interés material, y se convierte en mi afán, en mi único deseo. Y olvido mi misión y olvido lo que tengo que hacer para salvar a mis hermanos, y me quedo viviendo una experiencia que ya no es la que Dios me pide. El fariseo, que siempre busca un bien material, que siempre quiere más, que su única motivación es ¿qué me pueden dar? No es raro nuestros problemas por dineros en la iglesia. No es extraño que rivalicemos por la ofrenda del templo. No es extraño que nos midamos en la fe por el bien material que se ha alcanzado. Por eso bien dice el Señor, tengan cuidado, no se vayan a perder en una experiencia religiosa. Valdría la pena hacerse una pregunta diaria: ¿qué es lo que más le pido a Dios? ¿Mi salvación? ¿Qué es lo que más cuando oro a Dios le pido en mi oración? ¿Por mis pecados? ¿Porque tengo tantas debilidades? O a lo mejor tan preocupado por la situación que mi oración queda reducida a un simple pedir.
Dame, Señor, dinero, dame lo que me falta. Es cierto, confiamos en la providencia, pero la providencia no nos va a perder en la condena de un bien, por un bien, sino nos va a dar la salvación que Cristo ofrece. Y por último, y el cuarto, hay de aquellos que se la pasan jurando, que no tienen la honestidad de la vida, en la vida con sus palabras y tienen que avalar su vida con mentiras y juramentos. Siempre recurrimos a la mentira cuando no hay honestidad. Siempre bajo la mentira escondemos nuestros defectos. Y siempre con juramentos queremos hacer valer nuestras palabras. Y creemos que con los juramentos y hasta en nombre de Dios haremos más creíble nuestra vida, todo lo que es nuestra vida. La honestidad y el reto de ser honestos con las cosas de Dios no tiene que ser avalado con palabras. La vida habla de uno. La vida expresa lo que es uno. El otro ve en la vida la experiencia que te mueve y lo que hay en tu interior. San Francisco de Asís lo decía y lo recordábamos el pasado sábado. Dice un texto, una anécdota, que cuando invitaba a sus discípulos a la evangelización, era su experiencia, que la gente los vea. Y si era necesario, hablen de Dios, no al revés. Que la gente les vea. Y cuando sea necesario, habla de Dios. No se trata de decir mi familia es muy católica. No se trata de decir yo soy muy católico. No se trata de decir mi grupo es el más trabajador, es el mejor. Que hable sus frutos. Que la honestidad exprese lo que realmente mueve mi actuar, mi vida, para que no tenga que recurrir al juramento, a la mentira. Cada vez que tengo que recurrir a la mentira para afirmar una verdad en mí, algo no está bien, algo ya no es honesto. Y cada que recurro a un juramento para hacer creer para darle valor a mi palabra, creo que podemos decir, hay que dudar, no hay que creerte del todo. Cada vez que recurro a eso, algo no es correcto. Créeme, puedo decirlo sin temor a equivocarme. Ya ahí hay necesidad de decir, cuestionar la honestidad, la verdad del que lo dice. Cada vez que juro por algo, a lo mejor no soy tan honesto como digo. Por eso recurro a un juramento en nombre de Dios. Pues seguiremos oyendo mañana, pasado mañana, este tema, capítulo 23. ¿Por qué no leerlo de manera personal? Que sea un examen para nuestra vida religiosa, un examen para la vida religiosa de la familia, un examen para la vida religiosa de mi grupo, un examen para mi comunidad total. No vaya a ser que estemos llevando una religión que no es la que nace en Cristo, sino una religión de fariseos, que nos hemos apropiado y creemos que tenemos la autoridad para actuar, sin darnos cuenta que mi autoridad, mi palabra, lo único que puede avalar es lo que hay en mi corazón. ¿Y qué hay en mi corazón? Odios, envidia, resentimientos. El único que da vida es Dios, el único que nos da su gracia es Dios. Pues que así nos ayude este texto a mejorar nuestra vida religiosa. ICM